Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a retomar este espacio Universfarad en el que, como saben, hablamos del universo judío, el universo del hebreo dentro del mundo académico, y tenemos a alguien que ha sido, porque está emérita, pero que todavía está aquí con mucha fuerza, muy importante en este terreno. Yolanda Moreno Koch, encantado de tenerte aquí en el estudio. Encantada, Jorge, y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, ya sabes que la invitación estaba hace tiempo. Sí, hace tiempo, lo siento, pero... Bueno, tú eres profesora titular emérita, ¿no? Eso es. De Filología Hebrea en la Complutense. En la Complutense, sí. Bueno, un sitio importante para hacer Filología Hebrea. Pues sí, aunque en España tenemos, aparte de Madrid, hay en Salamanca, que hay estudios de hebreo y arameo, en Barcelona, por supuesto también, y en Granada, que se ha disuelto un poco, pero bueno, todavía sigue habiendo bastantes investigadores de este campo. Y mencionabas a Salamanca, y en Salamanca había alguien muy importante, no solamente para la universidad y por los estudios hebreos, también para ti, Carlos Carrete, que fue tu marido, ¿no? Sí. Bueno, y él fue el que levantó ahí la... Sí, porque desde hacía más de 40 o 50 años no se había convocado una cátedra de hebreo en la civil de Salamanca, porque él estuvo en la pontificia. O sea, él inició su trabajo académico primero en Madrid 2 años, pero luego pasó a Salamanca y primero, pues los típicos pasos que hay que dar para llegar hasta ser catedrático. Y después convocaron la plaza de la civil y pasó a la civil como catedrático de hebreo. Claro, porque vamos a ver, en Salamanca, universidad de pionera. La primera y pionera, efectivamente. Pionera, la primera en España y una de las primeras de Europa. Las primeras de Europa, efectivamente. Y evidentemente, entre las primeras cosas que se estudiaban mucho antes que cualquier ingeniería, eran estos idiomas como el latín y el hebreo y el griego, sí, ¿no? Y lo que se llamaba el caldeo. El caldeo, porque era una especie de arameo, ¿no? ¿Sería? Sí, el arameo caldeo arameo, como quieras llamarle. Bueno, y allí pues Carlos inició esto y puso en marcha algo que hoy en día, por suerte, va sobre ruedas. Pues sí, porque empezó de cero. Cero biblioteca, cero estudios, cero todo. Y gracias a él, pues de momento hay 2 profesores titulares, es decir, con funcionarios, con plaza fija. Y luego hay una serie de personas que están preparadas también para ser futuros profesores titulares también de allí, y deben ser como unas 6 o 7 personas que ya están dentro del área de estudios hebreos y arameos. Dentro del área, pero aparte están todos los estudiantes que han pasado por ahí, que luego han seguido otras especialidades, ¿o no? Sí, o no, porque muchos de ellos han pasado a ser profesores, otros lo practican o se han olvidado de ello, porque realmente es una especialidad muy minoritaria. Claro. Entonces, ¿Y tú dónde has estudiado esto? Yo aquí en Madrid, en la Complutense. En la Complutense, también serán nombres nombres que egregios. Realmente, efectivamente, porque son los que llamamos ahora de la vieja escuela. Claro. Pues como don Francisco Cantera Burgos, el profesor don Federico Pérez Castro, Alejandro Díez Macho, José Luis Lacabe, Jacob Hassan, que fue el que me enseñó a vocalizar en hebreo. Realmente, o sea, fue el último año de mi carrera. Y gracias a él puedo vocalizar bastante bien, comillas, bastante bien en hebreo. Tú empezaste con el hebreo de los libros, el hebreo bíblico. Empezamos, claro, como empezábamos todos, con el hebreo bíblico. Porque luego la generación un poco más joven se han ido a estudiar hebreo moderno. Gracias a nosotros, a mi generación, a Ángel Salvadillos y a otras personas que lucharon mucho porque hubiera hebreo desde primero de facultad, no desde tercero. Que es como empezábamos nosotros. Claro, o sea, hicimos 3 años nada más de hebreo. Vamos, o sea si un inmigrante nuevo en Israel le lleva 2 o 3 años todos los días estando allí aprender el hebreo, me imagino que... Pero nosotros aprendíamos hebreo pasivo. Hebreo pasivo porque, claro, empiezas con Biblia, sigues con Mishnah, un poco de Talmud, un poco del hebreo así, digamos, intermedio, y luego un poquito de hebreo moderno en quinto y el hebreo sin vocales, pero... ¿Qué se puede aprender en 3 años? Pues aprendíamos la base y realmente mucho mejor que a lo mejor estar 5 años estudiando. Pero ahora por lo que dices, o sea, había seguramente palabras que tú sabías leerlas pero no sabías cómo se pronuncian. Sí, se pronunciaban, también nos enseñaban a pronunciar, pero no a hablar.
Ajá. Por eso hablo del hebreo pasivo, porque sí, en el papel entendías y podías a lo mejor hasta traducir bastante, pero a la hora de hablar te salían todo como... Pero luego aprendiste a hablar como una persona de hoy en día o de hace 1000 años. Sí, no. Eso fue muy gracioso porque fui a hacer un año sabático primero en Tel Aviv y luego en Jerusalén. Claro, tomé un ulpan y fue muy gracioso porque los exámenes escritos todo fenomenales. En cuanto fue la entrevista del hebreo hablado, vamos, 0. O sea, Boker Tov y poco más. ¿Tú entendías lo que te decían o tampoco mucho? No, tampoco mucho, porque al te fin faltaba cabo, práctica. Había ido muchas veces a Israel, pero nunca lo suficiente como para hacer un ulpan y estar metida dentro de la lengua, o sea, la inmersión en la lengua, que llaman. Claro. Así que hasta el la sabático, pues eso, no... La resurrección, ¿no? Porque de una lengua muerta que estás trabajando con elementos prácticamente fosilizados, efectivamente. A hablarlo con gente que... Pero que al final resulta que sabes un montón de cosas que los demás no tienen ni idea, supuesto. Y se quedaban con los ojos abiertos diciendo, ¿y esta qué dice? Sí. No sabían qué es lo que me estaba yo explicando, ¿no? De por qué esto. Y los profesores ya... Estos ya con los ojos a cuadros, a lunares. Claro, diciendo ¿esto qué es? Una que sabe de dónde viene la palabra. Igual no la sabe pronunciar bien, pero sabe por qué se llama así esa cosa. Y llevaste, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando de profesora titular no emérita? Pues hasta hace casi 2 años. Hasta casi 2 años, desde los... O sea, en octubre, desde que empecé en la universidad, es que primero estuve en el consejo 5 años y del consejo pasé a la universidad, entonces... ¿El consejo es el CSIC? El CSIC, sí. Yo llamo el consejo como investigadora. Como investigadora, efectivamente. Entonces de ahí pasé a la universidad. ¿Y qué investigabas en el CSIC? Uy, tantas cosas más bonitas, pero bueno, realmente el primer trabajo importante que hice fueron las Takanot de Valladolid, de 1432, que están escritas en aljamiado, hebreo con frases y palabras en castellano, y ahí empezó prácticamente ya mi andadura, y ahí la tesis, claro. Lo de Valladolid sabemos qué son las Takanot. ¿Qué son las Takanot? Bueno, sí, porque es aquí una hay muchos oyentes que no han ido a la Complutense a oírte. Que uno habla ya a veces pensando que todo el mundo sabe lo que significa. No, las Takanot es un reglamento legal local, es decir, con fuerza de ley, por supuesto. Ya sabemos cómo funciona el tema de la ley en el derecho judío, que es un poco complicado. Pero a nivel local intenta reglamentar la vida cotidiana de los judíos en las aljamas castellanas. ¿Y de qué hablaba? ¿De impuestos? Habla de impuestos, de cosas de tribunales, de las multas, de lo que es la enseñanza, del matrimonio. Pero todas cosas muy puntuales. Sí, y muy prácticas, claro, porque son las que regulan la vida de cada día de la comunidad judía en aquellos tiempos. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? O sea, porque uno, va a un texto medieval, está un poco como descifrando un jeroglífico hasta que Qué bonito. Consigue entender qué de qué va. Es que es así. Sí. Pero una vez que ya has entendido lo que dice el texto, ¿qué es lo que más te llamó la atención? De ese texto de las Takanot, sí. Pues cómo reglamentaban en las comunidades judías en la Edad Media en Sefarad y que la gente no lo conoce. Es decir, estas Takanot estaban traducidas, no demasiado bien, por Fernández y González en el siglo XIX. De ahí Yitzhak Ber las transcribió en hebreo, pero no en castellano. Y claro, la gente que no sabe hebreo no tiene por qué enterarse de lo que dice. Entonces, de ahí empezó más que el texto en sí, es el derecho. A mí el derecho judío me fascina. Pero estas Takanot estaban destinadas a los rabinos y a los jueces. Y a la población también. La población también. Porque a diferencia, eso se lee y se pregona. Claro, pero vamos a establecer que estamos hablando de la Edad Media. En la Edad Media, en el resto de la población, solamente los curas y los nobles sabían leer y escribir. Bueno, en el mundo judío también se sabe, no todo el mundo sabe. No todo el mundo sabía. Ni muchísimo menos. Se saben las oraciones de memoria, muchos de ellos no saben hablar en hebreo. De hecho, cuando los echan de Sefarad, siguen hablando en castellano. O sea, no hablan en hebreo. Sí. Entonces, lo normal es que se sepan estas oraciones clásicas en hebreo, la comunicación es en castellano y
las Takanot están en Aljamiedo, o sea que es muy curioso. En Aljamiedo quiere decir que... Letras hebreas, pero que cuando las lee uno en voz alta suena castellano. Suena castellano, es castellano. Bueno, con algunos párrafos, algunas abreviaturas, cosas muy puntuales. Sí, pero cosas que también se supone que igual la gente las entendía. Sí. O sea que las comunidades, la gente de las comunidades estaba al tanto de lo que afectaba a por lo menos podían estar al tanto. Es decir, tenían la opción de estar al tanto. Porque como sabes bien, cualquier problema que surge en una pequeña comunidad como eran aquellas, ¿a dónde vas? Al rabino. Al rabino que sirve para todo. Directamente, que vale para todo, efectivamente. sí. Porque a diferencia de un sacerdote de otra religión, no tiene nada que ver. El rabino es también asesor legal, de todo, es de sexual. Todo. de todo. Y además encima trabaja. Sí, aparte de ser rabino. Bueno, eso era en la Edad Media. En la Edad Media hablamos, en la Edad Media. Yo ahora no me meto. Yo ahora no quiero decir nada. En la Edad Media sí. Y bueno, y entonces estuviste trabajando en estas Takanot y luego hiciste... Y luego seguí con Takanot. Seguí con Takanot, las de Tudela, que son súper interesantes. Esas están traducidas al castellano por José Luis Lacabe Riaño, que las tradujo. Y luego unas que se llaman Takanot, yo no las llamaría así, que son las de Toledo y Molina. Pero esas son un problema, porque esas las recopiló el hijo de Rabí Asher Ben Yehiel, de Rosh, y las introdujo dentro de su conglomerado de responsa que tenía recopiladas de su padre, y les puso, o se le han puesto el título de Takanot de Toledo y Molina. Y esas empecé a trabajar con ellas, casi las terminé, pero horrible. O sea, un hebreo durísimo, porque este señor venía de Alemania y entonces tenía unos conceptos... O sea, no era aljamiado. Era no, hebreo puro y duro, y además durísimo. Hebreo con acento alemán, que ya es más duro también. Bueno, efectivamente. Sí, no, digamos, no con acento alemán, pero sí, me imagino casi. Que incluso en la Edad Media ya las tribus germánicas tenían su propia carácter lengua, y se impregnaba incluso clarísimo. en las minorías como los judíos. Sí, lo que pasa es que cuando vino Rosa a Toledo dijo que vivían, vamos, no digo en pecado, pero casi. Pues ya no se quiso ir vivían de Toledo, a la musulmana, vivían como querían, no tenían apenas conciencia de lo que era seguir las tradiciones judías. En fin, se asustó mucho. Pero siguió aquí. Claro, aquí. Pero dijo, aquí y me los quedo. hijos también, y los hijos también. Los hijos se quedaron aquí. Esta es una ciudad de pecado, pero yo me quedo. Yo me quedo, pero echaron de Barcelona. Ay. Le dijeron, mira, mejor en Toledo. Y luego de estos 4 o 5 años en el CSIC, y luego empecé la tesis. La cátedra. Cátedra, ojalá hubiera sido catedrática. No, empecé a trabajar en mi tesis y en la Complutense. ¿Y la tesis también iba sobre derecho judío, no? No, iba de historiografía. Era una crónica de Rabbi Eliyahu Kapsali, que nació en Creta y escribió sobre los judíos en Sefarad, pues 30 y pico capítulos de su crónica. Su crónica es sobre Turquía, básicamente, que está sin estudiar, es una maravilla de crónica. Pero entonces es sobre los exiliados de Sefarad. Los exiliados le contaron una serie de cosas que él escribió y las introdujo en su gran crónica. Ajá, ¿y entonces hay cosas de verdad y cosas de mentira. Pero desde el principio, desde el siglo, finales del 15 y 16. O sea, muy fresquito. Estaban recién llegados los inmigrantes. Estaban recién llegados. Pero les contaba una milonga bastante... No, pues no creas. Fíjate que de todos los capítulos que yo leí, específicamente de la Guerra de Granada, prácticamente calcado de lo que realmente sucedió. Ajá. Es decir, que el informante debía ser un judío procedente de Granada. ¿Y dicen si Boabdil lloró o no lloró? Bueno, no dicen. Pero te cuenta todo con muchísimo detalle y es súper interesante. Lo demás de Sefarad, de la Sefarad cristiana, algunas cosas sí, porque son muy clásicas, otras no, otras eran invención. Tiene leyendas, tiene historietas muy graciosas. En fin, es un escritor del Renacimiento. ¿Esa fue tu tesis? Esa fue mi tesis. Siguiente paso. Pues ¿Ya eres doctora? Era todo un poco, de todo un poco, porque cuando yo hice la oposición a profesora titular, hice un trabajo de economía de repartos fiscales, el servicio medio servicio, el pecho que tenían que pagar todas las comunidades del Reino de Castilla y León. O sea que no tiene nada que ver la historiografía con
los repartos fiscales. Claro, a mí lo que me llama la atención, y me imagino que esto no pasa con todas las filologías. No. Pero en la filología hebrea es que picamos... son todos historiadores también. No, que va, para nada. Si yo estaba sola Pero tenéis que, por obligación o sea, el aprender hebreo y querer ligarlo con España. Claro, y tienes que aprender historia. Tienes que aprender. Y además, para entender la literatura, hay que conocer la historia. Que eso es lo que yo siempre luchaba con Ángel Salvadíos, que era un gran amigo mío. Hablábamos mucho y yo le decía, mira Ángel, puedes poner literatura hasta el siglo XX, pero si no saben historia hasta el siglo XX, por mucho que quieras, no interpretarán bien el contexto y el texto. Y al final estuve dando clase de la asignatura hasta 1948, es decir, hasta la creación del Estado de Israel. Hasta allá mismo. Hasta allá mismo, o sea, desde el principio del siglo I hasta el siglo XX. ¿Y tus últimos trabajos, más o menos, por dónde iban? Ay, mis últimos trabajos están pendientes de acabar. Pendientes de acabar. ¿Pero porque te da un poco de pereza? Mucha pereza. Mucha pereza. Mucha pereza. Llevo un año... Sí, no, claro, con el tema de... Eso, pero bueno, quiero terminarlo y además en honor de Carlos, pues un tema que es el de mi oposición, acabarlo y publicarlo, el de los repartos fiscales. Es en su honor. Y luego tengo un texto muy bonito también en aljamiado de Meir Alguadés, del médico de Segovia, que, bueno, un problema ahí muy grave, pero que hay unas recetas que escribió su alumno o su discípulo también en aljamiado. Entonces ese texto lo tengo que publicar con Ron Barcay. Ese es el médico de Segovia, de la casa que dicen que era de milagro. Abraham Señor. No, era el del milagro, el milagro que hubo un terremoto porque los judíos eran muy malos y entonces, pues claro, como murió Enrique III, pues entonces le echaron la culpa a Meir Alguadés, que era su médico personal, y la arrastraron por las calles de Segovia. Y luego también, según la leyenda, claro, hubo un terremoto, la sinagoga tembló, la del Corpus Christi, se llama el Corpus Christi porque de repente apareció una sagrada forma pues en el aire, y entonces pues todo el mundo pensó que era un milagro y desde entonces esa sinagoga pasó a llamarse la del Corpus Christi, la iglesia del Corpus Christi. Vale, yo pensé que coincidía con... Y al lado está la casa de Abraham Señor. Sí, no, pero también de los Arias Dávila. De los Arias Dávila, que eran... Otros médicos, había doctores. Los Arias Dávila eran conversos. El obispo de Segovia era converso. Y Diego Arias Dávila, el contador del reino, o sea que realmente está todo en este... Oye, y por cierto, como tú te llamas Yolanda Moreno, pero de segundo apellido Koch. Ese Koch que es alemán. No entré más en detalles. Es austriaco, mi familia proviene de Austria. Y el Moreno, ¿sabes? El Moreno que de mi padre. Pero que es un apellido de que todos los que buscan raíces judías dicen Moreno. Pero Moreno es castellano, con mi padre era castellano. Y no... ¿Y de dónde te viene el tirón por lo hebreo? Pues el tirón me viene desde que empecé árabe. Desde que, claro, en primero de carrera estudiábamos árabe o griego, había que elegir, entonces yo elegí árabe y poco a poco me fui decantando y por eso empecé hebreo. Aunque hacíamos también árabe, era común, ¿eh? Claro, pero por eso te puedo decir que podías haber seguido por árabe o por el arameo. Podíamos haber seguido por árabe, arameo, ugarítico, y el ugarítico, el fenicio, todas estas lenguas. Pero no, me dediqué a historia y sobre todo también por Carlos, que fue el que no es que me dirigiera ni me impulsara, bueno, me impulsó por supuesto que sí, sino que me hizo ver la realidad de mis conocimientos y para qué servía yo. Bueno, eso, para lo que uno sirve es muy complicado saberlo. Claro, y él de alguna manera fue tu mentor en este mundo, ¿no? Completamente. Y te trajo para el barrio bueno, de alguna manera. Él sabía cómo funcionaba yo, cómo estudiaba yo, qué tipo de posibilidades tenía yo de poder desarrollar un trabajo que fuera honorable, y así empezamos. Y hablando de este tema, para cerrar... Sí. Queda cosa por investigar sobre el pasado judío de España y del hebreo. Por supuesto que sí, pero ¿qué pasa? Hoy en día la gente, ¿quién va a un archivo? Si no tienes una beca que te pueda permitir el estar horas y horas y años visitando archivos y leyendo y investigando, tienes que vivir. O sea, la vida hoy es muy dura, es muy difícil.
En la nuestra también era difícil y era dura, sí. pero ahora parece que es que hay más presión de fuera. Sí, Antes sí. decías, bueno, pues tengo 3 pesetas, pues 3 pesetas. Sí, Ahora sí. no, dices, no, si Ahora quiero 6. miras a otros compañeros que Claro, están viajando por claro. el Ahora es mundo muy y... complicado que la gente se dedique a la investigación de historia. Bueno, Pero bueno, pero siempre hay. la historia siempre, esto es como las plantitas estas que crecen en un desierto, Efectivamente, sí. siempre, o Siempre. entre las piedras de pronto ves que Pues sale... mira, justo hace 2 semanas estuve en Salamanca en una tesis de Mm, historia, de mm. Inquisición, sobre procesos de O Inquisición. sea, que a pesar de las condiciones, Sigue habiendo, sigue sigue habiendo habiendo. y seguirá habiendo Y seguirá habiendo. y ¿Por qué no? seguirá. Esto nunca fue cosa popular, No, ni nadie se ha forrado no, investigando no, el no, no. mundo hebreo y judío, pero justamente puede ser también que por eso, por ser tan exclusivo, pues Es la muy gente exclusivo, sí. encuentra fuerzas de decir, si no lo hago yo, no lo va a hacer No nadie. lo va a hacer Entonces, nadie. Sí, sí, así que bueno, efectivamente. esperemos que estas mismas fuerzas te ayuden a Seguro completar que sí, este seguro que trabajo sí. que tienes pendiente. Yolanda, Sí, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a la radio. de nada, ha sido un placer como siempre y bueno, pues aquí estoy. Y además vivo muy cerquita, así que Pues ya te tendremos en cuenta para alguna vez. muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias y hasta pronto.